si querés, la vara que se plantea con esta ley es esto. Es muy difícil de acá en más pensar cómo sigue cuando haya otra ley compleja. ¿No? Digo, como una ley compleja puede aprobarse o no aprobarse. Esa es una discusión que se da en el Parlamento. Pero se planteó un escenario en donde parece, digamos, genera temor, diría, la posibilidad de que se vuelva a discutir en el Parlamento una ley que tenga un grado... Tamaño, impacto. Porque, ¿sabés qué pasa, Luciana? Y lo hablamos con vos y también con Nico. La ley, desde el punto, hasta a no ser que todo lo que han hablado los especialistas se equivoquen, y ojalá se equivoquen, todo el mundo reconoce que esta ley significa una quita para los jubilados, ¿no es cierto? Sobre todo de esto que hoy escuchaba algún economista que decía, hubieran cobrado con lo anterior, que no era lo ideal, 8.000 y pico, ahora van a cobrar 7.500 con algunos. Eso es lo que genera el problema. Ahora, en la necesidad creo que se abre acá, lo hablamos con Joaquín, el tema previsional no está cerrado, de la necesidad de un debate muy importante. El otro día Lustó decía, nosotros tenemos aportes para hacer, que por lo menos deben ser escuchados. Me parece que esta es la lección que saca el presidente de esta instancia dramática, ¿no? Sí, un dato Lustó que es parte del grupo de diputados que apoya, ¿no? Digamos, no digo que apoye la reforma, pero en esta situación, en este contexto decidió, pero claro, con esto, lo que decís vos, digamos, esto... Hay un error semántico hoy día, que no es una reforma previsional. No, claro. No. Pero para el y está esto, pendiente una reforma previsional, que esta situación claramente lo que hace es como correr mucho las reglas de juego a la hora de poder discutir. Y que el día que se dé se va a tener que dar claramente de otra manera. Sí, ¿no? Y comunicar distinto, con ¿no? También consenso es necesario, por lo menos escuchar a todas las partes y comunicar, ¿no? Este que es uno de los graves problemas del gobierno, la manera en la que comunica. No sé si ustedes están de acuerdo, pero me parece que en este caso, digamos, por el modo, esto no había como llegado a la sociedad el tema, había pasado como silenciosamente. Se tiró por la cabeza. Se tiró por la cabeza y el gobierno creyó que no hacía falta comunicarlo bien, me parece. Efectivamente, ¿eh? No, y hay una cuestión paradójica, que es, esta ley se votó en el Senado. Sí, claro. Y se votó sin estos problemas. Porque te demuestra, lo que recién lo decía Joaquín, el Senado es una cámara de élite, querido. Y el diputado donde... y en el Senado se votó antes de que jure Cristina Kirchner. Por eso también el gobierno quería sacar este paquete de leyes antes de que de alguna manera el kirchnerismo más duro entre al Congreso, como Leopoldo Moró o el señor Pietragala, que fue hoy el primero que pidió levantar esta sesión. Y después está lo que pasó afuera, que, eso no es una protesta. No, bueno, los que protestaban se tuvieron que ir, Nico. Sí, exacto. También no fue una protesta, fue algo completamente, un plan armado, no todos, obviamente había manifestantes honestos y que fueron a protestar. Pero esos que quedaron claramente formaban parte de un plan armado para provocar el caos, ¿no? Creo que no hay discusión. No, piedrazos, había lugares abiertos que la Cámpora tenía previsto por si tenían que correr de la policía y meterse ahí, como el Instituto Patria. Cristina Kirchner todavía no habló. Y todo el tiempo el kirchnerismo quiso levantar la sesión y logró esas 4 horas de incertidumbre y de cansancio, ¿no? Va a ser difícil que hable Cristina. Le salió mal. Tal vez tuitea. Porque además el elemento más claro de esto, porque alguien puede decir, bueno, esto lo dicen fulano, es que los que manifestaban realmente se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir. Esto por eso habla mal del kirchnerismo. Mira, cuando vos tenés en tus genes algo que no funciona bien, el kirchnerismo lo tiene. Y fíjate vos que el otro día que pudo regalar un poco, podría haber defendiendo esta causa y demás, no puede porque primero es contradictorio con su pasado, el 82% lo vetó, no le pagaban los juicios a los jubilados esperando que se murieran porque no tenían la plata, y después las actitudes de violencia de Moró el otro día. Sí, Moró, que hay que recordar que fue presidente de la Cámara de Diputados en el 89 y fue además presidente de la Comisión del Reglamento Parlamentario, sabe perfectamente lo que hizo. El otro día casi que fue desde el 83 al 2001 legislador de forma, entiendo que casi ininterrumpida. Hoy cambió su protagonismo, ¿no? Dio un discurso recién, pero no actuó como había actuado la otra vez. Intentó el kirchnerismo levantar la sesión como pudo, primero con negociaciones con el Frente Renovador, que le dijeron, nosotros nos quedamos acá. Ahí el kirchnerismo entendió que si se iban, iba a quedar el vacío de la voz de los discursos del Frente para la Victoria, entonces se quedaron. Igualmente, durante esas 4 horas
fueron diputados acá, sobre todo a ver a diputados peronistas que responden a los gobernadores, que hasta hace poco eran kirchneristas, a tratar de convencerlos de que se levanten, ¿no? Por ahora no pasó, va a ser una sesión larga, pero hay un número que tal vez demuestre cómo termine la votación, ¿no? Que es el número cuando se votó si se levantaba la sesión o no. 131, 109 ganó el oficialismo y es muy probable que el número final sea parecido a ese, si no es que esos llamados que siempre ocurren logran que se levanten algunos diputados, ¿no? Va a ser difícil porque los gobernadores han jugado mucho y además está pendiente la reforma tributaria que están esperando los gobernadores, que depende de esto. Exactamente. Está más claro agua. Bueno, Luciana, Nico. Bueno, los dejamos. Esta es la realidad. Gracias. ¿Sí? Buen programa, Gracias. como siempre. Sigan en TN. Chau, hasta mañana. Mañana. Nosotros trabajando para todos ustedes. Chau, chau. Este lugar está todo tranquilo, por supuesto. Los fuegos artificiales, los bombos. De golpe la situación se puso realmente muy tensa. Fíjense ese gancho triangular y con eso ahí están arrastrando las vallas hacia atrás. Del otro lado de la plaza, en estos momentos, es lo que estamos viendo, las piedras que están arrojando algunos de los manifestantes. Bueno, ahora tiraron bomba molotov, una situación muy complicada. Ahí está, 129, hay quórum. Bien. Con la presencia de 130 señores diputados queda abierta la sesión especial. Están ahora cayendo en el centro de la plaza granadas de gas lacrimógeno. Así estaba la ciudad hoy mientras se intentaba empezar la votación en el Congreso de lo que se llama la reforma previsional. De algún modo es una imagen que buscaba la oposición que se genere, ¿no? El caos, un símil, digamos, o los símil y salvando las distancias, 2001, la ciudad hecha un teatro de operaciones de la policía, algo que estaba planeado desde el día anterior. Quedó la ciudad hecha una ciudad de las piedras, ¿no? Todos los asfaltos de las principales avenidas, sobre todo de Avenida de Mayo y de 9 de Julio, completamente repletas de piedrazos, que no suelen ser elementos que lleven manifestantes que están protestando con todo su derecho contra una ley. Así es, de hecho, cualquiera, si la gente que tiene la oportunidad de pasar por las zonas donde ya no queda nadie, digamos, no quedan manifestantes, realmente es tierra arrasada. Hoy la Avenida de Mayo, yo pasé viniendo para acá hace un rato, era tierra arrasada y era muy impresionante ver esto, ver más allá de la sociedad o lo que queda después de estas situaciones, ver la cantidad de piedras que había en todas las veredas y en toda la calle. Ahora, más allá de que sigue la sesión, ahora vamos a hablar profundo de eso, también, Rodri, digamos, podemos explicar judicialmente, ¿no?, qué pasa con un día como el de hoy. Claro, ahí, Lu, lo que está pasando es que hay lo que mencionaban recién, 60 detenidos, 48 policías que están internados en diferentes hospitales, la mayoría en el Churruca, pero hay 60 detenidos. ¿Qué está diciendo por estas horas el Ministerio de Justicia porteño? Es que esas 60 personas están detenidas en diferentes seccionales policiales después de casi 7 u 8 horas de incidentes en diferentes destacamentos policiales de la ciudad, y que hay un juez que interviene, que es el juez federal Sergio Torres, y que está investigando estos hechos. Pero hay que ver qué va a pasar con estos 60 detenidos, por lo menos hasta ahora. Sí, dos datos que vamos a ver sobre eso. Hoy, tanto funcionarios de la ciudad como funcionarios de la Nación nos dicen, a partir de las 14 horas, que fue el momento en que como asumió el turno, sería el juez Sergio Torres, dijo, está a cargo de esta situación. Bueno, no está a cargo el juez Sergio Torres de la situación. Esto desde la justicia lo aclaraban. ¿Qué significa esto? No significa que no haya nadie a cargo, sino que estar a cargo del control de la situación en la calle es parte de la tarea de la policía de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que hasta ahora la justicia no tiene, a esta hora, el expediente judicial que se abrió
a partir de estos hechos, no tiene un número concreto de detenidos. ¿Esto qué significa? No lo saben todavía. Están esperando porque lo que nos transmitían era que hasta hace apenas un rato la situación era tan permanente, tan urgente, tan en muchos lugares a la vez que no había recibido la justicia una lista fina pasada en limpio de detenidos. La única información que tenía es que hubo muchas personas que fueron atendidas en centros de salud, pero que había una persona que la habían llevado herida a una comisaría de la ciudad. Y que el juez había ordenado que la trasladen y la internen a un hospital porteño para que la atiendan porque no estaba en grave estado, digamos, estaba en peligro su vida, pero sí estaba muy lastimado y lo habían llevado en esas condiciones. Pero hasta esta hora la justicia prácticamente no está haciendo nada, está esperando que le remitan los sumarios, que le remitan la lista con los detenidos y recién en la madrugada mañana va a empezar a intervenir de modo más concreto. Un dato, la justicia, más allá de que los hechos de hoy fueron... realmente mostraron en determinado momento las fuerzas de seguridad estaban replegadas, era una actitud completamente distinta a la que habían tenido la semana pasada. Lo que investiga la justicia son los hechos, está bien, es todo lo que sucedió en el marco del día de hoy y lo que va a hacer naturalmente es analizar no solo los sumarios que le mande la policía, sino todas las imágenes. Esa, por ejemplo. Que se vieron. Ahí habrá que ver, digamos, que con el mortero resistencia a la autoridad, de intimidación pública, digamos, algunos de los delitos que va a tener que, digamos, de acuerdo a los sumarios que le mande la policía de la ciudad a la justicia federal, cómo se empieza a constituir esta causa. Digamos que entiendo, por lo menos hay 60 detenidos que tienen que tener, de acuerdo a las detenciones, una calificación legal y que obviamente el juez después verá en la instrucción de la causa cuál fue la responsabilidad de cada uno de ellos. Antes, temprano, bien temprano, para hablar también de la justicia, hubo una jueza, que fue la jueza Patricia López Vergara, del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Porteña, que a pedido del legislador porteño Mariano Recalde, largó un amparo que le daba unas ciertas pautas de cómo debía actuar la policía de la ciudad. En paralelo, la policía de la ciudad con la Defensoría Pública porteña lo que hizo fue hacer un relevamiento de cada uno de los lugares de cómo estaba haciendo la policía de la ciudad su trabajo. Estamos hablando antes de los incidentes y después de 5 o 6 horas. Parte de eso que planteaba la jueza en su resolución, que fue bastante cuestionada a lo largo por algunos legisladores y también por parte del Ministerio de Justicia porteño, empezaba a decir que había que utilizar las balas las balas de goma y los gases lacrimógenos solamente como último recurso, no en el comienzo. Es decir, el último recurso era la utilización de esas herramientas. Y obviamente que el personal civil estaba prohibido, que las armas de fuego también. Esto hace bastante tiempo que está prohibido. Esto está claro, está prohibido por ley. No pueden estar en una situación de este tipo con armas de fuego, ¿no? Exactamente. Después también los móviles policiales que tenían que tener todos identificación. También la policía. Y bueno, obviamente que hubo casi 5 horas hasta que, digamos, la manifestación avanzó a tal punto de estar casi en una batalla cuerpo a cuerpo con la policía de la ciudad, que después ahí empezó la policía de la ciudad a tratar de desalojar la Plaza de los Dos Congresos, y ahí es donde veíamos obviamente que avanzaban los manifestantes, la policía se replegaba, avanzaba la policía de la ciudad, y así durante un tiempo hasta que finalmente llegó la manifestación hasta la zona de Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Pero bueno, esta jueza, Patricia López Vergara, va a ser denunciada por parte de la Jefatura de Gobierno porteño porque dicen que se excedió en sus competencias, que no le correspondía a la jueza. Es una jueza que viene con algún historial... por algo le eligió Recalde, ¿no? Bueno, en algún momento, quizás fue por una cuestión de competencia, digamos, o de que estaba de turno, eso habrá que verlo, digamos. Pero lo cierto es que en el año 2012, por ejemplo, cuando intentaron desalojar a los manteros de Perú y Florida, la jueza lo suspendió. También tuvo algunas intervenciones durante el gobierno de Aníbal Ibarra y de Jorge Tellerman, también con algunas resoluciones que generaron malestar en la política. Y bueno, y ahora con esta resolución que fue apelada inmediatamente por el Ministerio de Justicia porteño y que a su vez el gobierno porteño lo que va a hacer es denunciarla porque dice que se excedió en sus facultades
a darle este lugar a este amparo que había presentado el legislador porteño Mariano Recalde junto a otros legisladores del Frente para la Victoria de la Ciudad. Mientras sesiona el Congreso, se supone que va a durar mucho tiempo la votación. Está casi toda la mesa chica del PRO dentro del Congreso. Marcos Peña, el jefe de gabinete, Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe porteño, también Sebastián de Luca, que es el secretario de Interior, que es la persona que operó legislativamente para la Casa Rosada, un gobernador, Omar Gutiérrez de Neuquén, pero Franco Merculé nos va a contar qué pasó dentro de la sesión que empezó hace poco, pero se había iniciado antes, ¿no? Con una cuestión de larguísimas horas de cuestiones de privilegio. Se notaba que adentro, en ese sentido sí, adentro y afuera no había como una decisión de dilatarlo del modo que sea. Sí, exactamente. Y finalmente a las 7 de la tarde fue el horario en el que empezó a tratarse la ley de reforma previsional y ahora hay que ver a qué hora termina y a qué hora se vota, ¿no? Algunos hablan de la madrugada, 3, 4 de la mañana, todavía no se sabe exactamente a qué hora se levantará la mano para votar esta ley. Pero como decían Nico y Luciana, puntualmente hubo 5 horas donde el kirchnerismo trató de dilatar la sesión, básicamente buscando que haya incidentes en la calle, que se mantenga esa violencia que se veía en las calles y tratando de levantar la sesión como ocurrió el jueves pasado. Recuerden un dato, la semana pasada consiguieron la misma cantidad de votos que esta semana, los 129, nada más que la semana pasada, el jueves, el kirchnerismo se acercó a Monzó violentamente y levantaron la sesión justamente para evitar mayores hechos de violencia. Es un calco de lo que pasó la semana pasada, lo que pasa en el día de hoy lunes en el Congreso. Se consiguieron la misma cantidad de votos. Los diputados nada más que esta vez se quedaron sentados. El jueves se levantaron, dieron 129 y salieron corriendo los que dieron quórum. Esta vez se quedaron, no una vez, muchas veces, porque en cada cuestión de privilegio entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde, en esas 5 horas, el kirchnerismo una y otra vez, a través de sus diputados, buscó votar cuestiones de privilegio para levantar la sesión y el oficialismo necesitaba siempre 129 para poder mantener el quórum presente, si no se hubiese levantado la sesión en ese momento, algo que finalmente no ocurrió. Vamos a escuchar a los diputados acá pidiendo que se levante esta sesión. Respeto la opinión que le brindaron sus funcionarios, los funcionarios del gobierno, pero ciertamente lo que vemos es que es una situación absolutamente desbordada. Parece un despropósito que sigamos sesionando en este marco. En este marco, en cualquier momento, la noticia no va a ser una bala en la mano. La noticia va a ser noticias más graves. Vean los distintos canales de televisión. En cualquier momento vamos a tener una situación muchísimo más grave. Entonces, lo que yo le pido, señor presidente, que tomemos la decisión en forma conjunta de levantar esta sesión, como forma de evitar la violencia en la Argentina. Yo le pido a usted que se haga acercar un televisor en lugar de informarse por los funcionarios con los cuales ustedes hablan para comprobar la locura que está ocurriendo. No van a terminar bien las cosas si no se levanta ya esta sesión. No hay condiciones para que estemos sentados hablando de nada mientras escuchamos los tiros y los gases en la calle. Levantemos la reunión, presidente. No juguemos toda la noche a la ruleta rusa con la democracia argentina. Si la calle está descontrolada, si corremos el riesgo de repetir otra jornada trágica en la Argentina, una más, si hay vidas en juego, por las razones que fuera, no seamos necios, no nos aferremos a un triunfo pírrico. Les va a quemar ese dinero en las manos de acá hasta el final del mandato. No derramemos más sangre de ellos. Pido que haya un mínimo de sensibilidad, de honestidad intelectual y de decencia. Paremos en este momento la sesión. Pongamos un cachito de sentido común. Armemos una mesa de diálogo, lo que usted quiera, pero no podemos seguir sesionando en este clima. Hay que poder parar esto que está pasando en la calle. Nosotros con esta sesión acá, discutiendo como si nada, mientras afuera están reprimiendo a la gente, estamos trabajando en contra de la política. Tienen una oportunidad, presidente. Cabe la responsabilidad al presidente de la Nación y al oficialismo. Bueno, ahí estaba el kirchnerismo intentando levantar la sesión que
se votó para esto y se perdió. 131 votos a favor de que la sesión siga, 109 en contra, y es más o menos el cálculo que se especula que puede terminar con la reforma previsional sancionada, hecha ley, porque esto ya se votó en el Senado y bueno, faltaba la media sanción en diputados. Estamos con nuestro compañero Gonzalo Asís en el Congreso. ¿Nos escuchás, Gonzalo? ¿Cómo te va, Nico? Buenas noches. Perfectamente. Estamos con Nicolás Massot, que es una de las dos personas encargadas en el oficialismo de tejer los lazos y negociar con todos los bloques de la oposición. Uno es el presidente de la Cámara, Emilio Monzó. El otro es él, que es el máximo referente de Cambiemos, sacando al presidente de la Cámara de Diputados. Y la verdad, Massot, es que acá hay una negociación política súper delicada, porque a diferencia de otras leyes, uno tiene la sensación de que está todo agarrado con pinzas y que puede pasar cualquier cosa. ¿Es correcta la sensación? En realidad lo que es correcto es que hay algunos espacios políticos que se están aprovechando, producto de la desinformación y la confusión que han generado, de una angustia que es genuina, que existe. Siempre discutir una ley cuando es tan impactante sobre tanta gente, aunque nosotros sostengamos y estemos seguros, y la gente se va a dar cuenta en tan solo 14 días cuando millones de jubilaciones aumenten, y ahora vamos a ir a ese punto, aunque nosotros estemos seguros, mucha gente confunde, desinforma, y entonces se logran estos escenarios en donde la violencia prende porque hay un basamento genuino de angustia. Ahora, es un acuerdo que arrancó hace 2 meses, o casi 2 meses, cuando se firmó un pacto histórico inédito, en donde inclusive gobernadores de diputados que hoy se llenan la boca con otra cosa, firmaron, como Alicia Kirchner, Gildo Infran. Y eso pasó por el Senado, tuvo dictamen de comisión, tuvo mayoría en el Senado, votada por una amplia mayoría, inclusive se propusieron reformas y el oficialismo las aceptó. Luego vino a la comisión de diputados, obtuvo dictamen, se discutió durante semanas en los medios de comunicación, de manera que si hay algo que no faltó con esta ley fue efectivamente el debate. Pero bueno, siempre, lamentablemente, hay espacios que buscan un diciembre, ¿no? Bueno, no lo van a encontrar en este caso, y nosotros nos vamos a ocupar no solamente de explicarle tal vez lo que no quedó claro a la gente en estos días, sino que la gente entienda, y con esto cierro, que el día 2 de enero hay 1.300.000 jubilados que van a cobrar un aumento, no en marzo, el empalme, todo ese verso, sino en enero, el 2 de enero, en 14 días, va a haber 1.300.000 jubilados de la mínima con aportes que van a recibir un aumento de 550 pesos por arriba de cualquier otra movilidad posterior que venga en marzo. Me nacen 2 preguntas inmediatamente. ¿Cómo es que van a cobrar más si el próximo ajuste es el ajuste del mes de marzo, es el primer trimestre? La primera. Y la segunda, ¿el bono es por única vez? Digo, esa es la gran pregunta que hacen muchos de la oposición. Digamos, lo cobran una vez, pero el mes que le sigue al bono ya vuelven a cobrar exactamente lo mismo. A ver si puedo hacer un resumen de las dos. Claro, no, pero el tema del bono es por única vez, porque el empalme es por única vez. Es decir, el famoso empalme, que fue el nombre que surgió de la discusión, primero parte de una mentira que hemos escuchado y seguimos escuchando, y lamentablemente seguiremos escuchando toda la noche, porque acá poco importa la verdad y sí el lado o la postura que se tome. Perdón, que justo escuchaba unas voces que no eran del programa. Como se escuchan muchas mentiras, lo primero que hay que aclarar es que acá no va a haber ninguna jubilación que baje. Por única vez, el primer trimestre, en marzo, va a haber un diferimento. ¿Qué quiere decir esto? Que en marzo, con la fórmula vieja, que es mala en muchos sentidos, iban a cobrar un ajuste correspondiente a 6 meses, y en marzo ahora lo van a cobrar correspondiente a 3. Ahora, lo que nadie está diciendo, que en junio, 3 meses después, van a cobrar los meses que faltan, y de ahí en adelante esta fórmula le va a garantizar lo que la fórmula actual no le garantiza a los jubilados, que es que nunca más, como en los últimos 6 años ha ocurrido en 3 ocasiones, nunca más los jubilados van a perder contra la inflación. Ahora, la primera pregunta, ¿cómo es que dentro de 14 días van a notar algo? Porque el segundo punto de la ley, después de la discusión de la movilidad, que es el que nadie está diciendo y es absolutamente relevante, es la garantía del 82% móvil para los jubilados con 30 años de aporte de la mínima. No es menor que sean los jubilados de 30 años de aporte. Tenemos que empezar a reconocer y a darle incentivos sanos al sistema de que quienes pudieron trabajar y pudieron aportar y quisieron también aportar, porque acá la informalidad no es solamente falta de posibilidad, a veces es una elección, pudieron aportar,
tengan también un diferencial. El 2 de enero, en 14 días, el salario mínimo ya está acordado que va a subir a 9.500 pesos. El 82% de eso son 7.790 pesos, es decir, 544 pesos por encima de la mínima actual. Y eso para 1.300.000 jubilados en todo el país es más del 20% de los jubilados totales y más de la mitad de quienes han hecho aportes van a recibir un aumento, además del aumento que van a tener por única vez en marzo producto del bono y además de la movilidad que va a empezar a ser trimestral en marzo. Es decir, que hay 1.300.000 personas que van a estar netamente mejor a partir de ahora que con la fórmula actual, al igual que los beneficiarios de la AUH. Ahora, vamos a ponerle un poco en cifras abstractas, porque hay muchos jubilados que seguramente están viendo TN Central y quizás no están tan empapados en el tema. Supongamos que hoy un jubilado cobra 10, con el sistema actual en marzo iba a cobrar 13, con el nuevo va a cobrar 12 y le dan un bono para que cobre 13 igual y quede empalmado una cosa igual que la otra. En el mes de abril ya no va a existir más ese bono de compensación, con lo cual va a retroceder el salario del jubilado. ¿Eso es correcto? No, lo que le falta a ese análisis es que en el mes de junio, que con la fórmula actual, yo te sigo con el ejemplo, hubiera cobrado 13, ahora va a cobrar 12, pero con la fórmula actual hubiera cobrado 13 hasta septiembre del otro año. Ahora va a cobrar 12 hasta junio y después va a cobrar 14 de junio a septiembre. Es decir, que por un trimestre, es decir, el primer trimestre, como es el trimestre en donde cambia el criterio, es el único que requiere de un bono. A partir del segundo trimestre... El bono es por un solo mes, no por los 3 meses del trimestre. Pero el bono es por un solo mes, porque por un solo mes se produce el cambio de criterio. Es decir, después, a partir del segundo trimestre, en junio, lo que empieza a ocurrir es un beneficio neto que tampoco se está cubriendo bien, que es el siguiente. Si vos tenés 10 pesos y cobrás 10 pesos durante 6 meses con 20% de inflación, cada mes perdés un poco de poder de compra. Si en vez de tenerlo por 6 meses lo tenés por 3 y después te aumentan, los segundos 3 meses de ese semestre ganás poder de compra. Y eso también es una ganancia real de esta propuesta que nadie está cubriendo. A ver, chicos, ¿ahí escuchan? Sí. A ver si pueden comunicarse con Nicolás Mazot. Sí, quedó claro la... Buen día, Nico, Luciana. ¿Qué tal? Buen día, Gracias. buenas noches. Buenas noches, sí. Dentro de un rato hace buen día para ustedes, que van a seguir ahí votando. Quedó clara la posición del gobierno. Ahora, cuando usted dice están buscando un diciembre y no lo van a encontrar, ¿qué significa? Bueno, significa lo que vimos, Nicolás. Yo creo que nosotros nos han visto con una postura, imagínate que no nos hace ninguna gracia las afrentas, los insultos o las ironías y las chicanas en la cara. Pero la verdad es que nosotros venimos acá a debatir una ley que es superadora del sistema previsional, no a contestar insultos. Pero lo que es cierto es que el jueves acá, el día martes en la comisión acá, el día jueves también en La Plata, el día de hoy, lo que hemos visto es una serie de artimañas, algunas reglamentarias adentro del recinto y otras muy violentas adentro y afuera del recinto, todas premeditadas y organizadas, que lo único que buscaron es que esta sesión no ocurra. No que esta sesión tenga un debate con razones, con fundamentos, con mejores pareceres o peores pareceres, que termine en una votación democrática y que gane quien deba ganar, y con la convicción y la libre conciencia de cada uno de los que votamos de que esto para nosotros es mejor para todos los jubilados, y si hay algunos que creen que es peor, que vengan y voten en contra. Lo que no puede pasar es que nosotros estemos utilizando un tema muy sensible para angustiar a millones de personas con falacias, con mentiras, con inexactitudes, con la única intención de generar una desestabilización política. Por supuesto que no la van a conseguir, están equivocados si ellos creen que se puede repetir algún capítulo de la historia. Y acá apelamos obviamente a la madurez y a la credibilidad que sabemos que tenemos en toda la sociedad argentina. Crean y quédense tranquilos que la reforma que está saliendo de acá va a ser superadora. Van a haber aumentos de jubilación que nunca más van a perder contra la inflación. No dejemos que quienes nos entregaron el país con 10 puntos de déficit después de haber asumido con superávit, con 30 puntos de pobreza, con un desempleo y una informalidad estructural que es la verdadera razón de la crisis del sistema previsional, nos vuelvan a engañar como quisieron hacer cuando nos decían que había menos inflación que Alemania. No nos dejemos engañar, esto es superador y acá no es nadie más sensible o menos insensible que otro por tener un mejor eslogan político. Acá lo que hay que discutir es la sustentabilidad de los derechos adquiridos, no si suenan lindo o feo. Mazot, después de los incidentes del jueves pasado y lo que vimos hoy, ¿esto marca un antes y un después para futuras votaciones en el Congreso? Esperemos que no, yo sinceramente espero que no. Vamos a ser varios los que intentemos, cuando esto pase,
tener una reflexión con nuestros colegas del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, del Movimiento Evita y de la izquierda para que esto no se repita. Nosotros estamos acostumbrados a los debates acalorados y encendidos y a muchos excesos verbales tal vez. Lo que no estamos dispuestos es a ver colegas nuestros diputados que deciden renunciar a la voz y al voto, que son las herramientas que les dio la sociedad. No les dio la sociedad poder para utilizar los puños y los insultos, sino la voz y el voto. Y verlos renunciar a eso y asumir actitudes patoteriles es realmente muy grave. Entonces realmente esperemos que esto no se repita para nada, ni ahora, ni el año que viene, ni nunca más. Mazot, ¿cómo le va? Buenas noches. Le hago una pregunta. Ahora, bueno, el escenario, por suerte, hasta ahora está un poco más calmo, ¿no? Fue un día de furia y venimos de una semana pasada muy compleja en algo que obviamente no buscó el gobierno, ¿no? Lo que pasó afuera en la calle. Pero ¿hay a esta hora y después del ingreso a este proyecto de diputados alguna autocrítica de la manera en que ustedes por ahí comunicaron o informaron sobre las condiciones de esta reforma previsional? Bueno, evidentemente si no estamos logrando la tranquilidad y la confianza en toda la población, pero sobre todo en los jubilados, de que esto los va a dejar en una mejor posición, es posible que nos haya faltado algo de explicación, de didaxis, de pedagogía. Es decir, yo no estoy hablando de la comunicación nada más, porque esto excede poner un spot o hacer un comunicado, no. Tal vez nos haya faltado lo que hemos resuelto hacer estos últimos días y vamos a seguir haciendo. La semana pasada le faltaba el bono, esa es la gran diferencia, ¿o no? Bueno, el bono sin duda ayudó porque fue a resolver una inquietud que además de la gente compartían muchos diputados. Entonces, por supuesto que nosotros fuimos receptivos y entendimos que había que dar un poco de alivio en esta única vez en donde el empalme causa este efecto. Pero digo, más allá de todo, la autocrítica es posible que venga por el lado de que tal vez deberíamos haberle dado una mucho más acabada explicación y más profunda de todas las formas posibles con mayor anterioridad que cuando se nos vino el problema encima con las mentiras que la oposición lamentablemente logró instalar con cierto éxito. Mazot, hay algo que no se entiende de todo lo que ustedes han explicado una y otra vez sobre la reforma previsional. Si los jubilados van a estar mejor el año que viene, ¿cuál es la razón por la cual entonces el gobierno tiene que hacer un ajuste porque la situación del déficit fiscal es grave? O una cosa o la otra, o están solucionando el déficit o están mejorando las jubilaciones. Eso es parte, digamos, de lo que no se entiende de la comunicación de este proyecto de ley. Está bien. Es muy buena la pregunta porque lo que a veces cuesta es integrar la economía en todo su conjunto. Entonces, lo que ayuda mucho a entender por qué decimos lo que decimos es cuando nosotros nos preguntamos de dónde se están pagando las jubilaciones hoy en día, de qué manera. Es decir, si nosotros nos planteamos que la Argentina, por ejemplo, el 1 de enero, cuando arranque el 2018 con el presupuesto que vamos a votar esta semana, le van a faltar 600.000 millones de pesos para poder cerrar sus cuentas. Tengamos en cuenta también que más de la mitad del presupuesto del Estado Nacional es del ANSES, es decir, son jubilaciones y pensiones. Entonces, la gran parte del déficit fiscal en la Argentina hace no un año, hace 8 años desde que el kirchnerismo rifó el superávit del país, se paga emitiendo billetes sin respaldo, se paga generando la inflación que después le mentimos a los jubilados y les decimos que los queremos cubrir de esa inflación. Por eso no estaba en la fórmula de movilidad la inflación, porque decíamos que era más baja que Alemania, porque la teníamos que ocultar, porque era el instrumento que se usaba para pagar las jubilaciones, porque la plata de los jubilados no está hace tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos que los jubilados van a estar mejor, no nos referimos solamente a que los jubilados van a estar mejor el año que viene. Los jubilados van a estar mejor de ahora en adelante, nunca más van a perder contra la inflación que ahora se dice la verdad y se reconoce y se busca eliminar, sino que además nuestras generaciones, ustedes, el Colo, yo, cuando nos tengamos que jubilar, lo vamos a poder hacer solamente porque estamos pensando en una generosidad intergeneracional. No puede ser que nosotros no pongamos sobre la mesa que gran parte del problema es que los fondos del trabajo, los aportes patronales y laborales, que son los que deben financiar las jubilaciones, no alcanzan porque destruimos el mercado laboral. Y hay 4,5 millones de trabajadores informales que ganan muchos de ellos mucho menos que una mínima, que no tienen paritaria, no tienen fórmula de movilidad y no tienen ninguna cobertura contra la inflación. Y nadie está hablando de esa gente que el día de mañana también va a tener derecho a una jubilación. Entonces, por primera vez tenemos que mirarnos a la cara, decirnos la verdad
no mentirle a la gente y discutir con todos los efectos que esto va a tener en la economía para los 45 millones de argentinos, no solo para los 6.800.000 jubilados, y para los de hoy y lo de las generaciones que vienen, que tienen el mismo derecho adquirido que los jubilados de hoy. Sí. Es cierto, es cierto. Igual, Mazot, es que lo que decía Franco recién, ¿no? De hecho, es de la caja de los jubilados de donde va a salir el dinero para esta financiación, más allá de la fórmula. No, Luciana. No, es que eso es lo que a mí me gusta insistir en eso, porque eso no es correcto. No hay tal cosa como una caja de los jubilados. En este país la caja de los jubilados, como en cualquier sistema de reparto, son los fondos del trabajo que solamente alcanzan para el 48%. Todo lo demás, Luciana, son aportes específicos de IVA, ganancias, impuestos a los combustibles y aportes del Tesoro. Y los aportes del Tesoro salen hoy en día de la deuda porque nosotros estamos dando una pelea contra la inflación. Pero hasta hace 2 años que el gobierno que hoy nos acusa de manera irresponsable desde la oposición, fue mucho más irresponsable cuando era oficialismo, porque lo pagaba generando inflación. Entre el 2008 y el 2015, los jubilados fueron engañados, porque la inflación no era parte de la movilidad y era la herramienta que se utilizaba para pagarle sus jubilaciones. Por eso nunca alcanzan las jubilaciones. No, entiendo. Le hago la última cortita, por favor. ¿De dónde va a salir el dinero? Digo, porque parte de todo esto es que obviamente hay un déficit muy grande. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar este bono por única vez? Y este bono por única vez, como estamos reconociendo en este momento, va a tener que salir con una toma de deuda superior. O vamos a tener que reasignar partidas del presupuesto que vamos a votar el jueves. Es posible que haya una discusión en torno a esto y que tal vez nosotros busquemos reasignar partidas de otros ministerios o de otros lados para poder cubrir este bono por única vez. Pero si no, digo, para ser coherente y que entendamos que esto es así, bueno, habrá que darse vuelta y pedir un poco más de deuda tomada para seguir haciendo frente a esto, pero por lo menos, Luciana, nosotros lo hacemos de una manera en donde no cobramos un impuesto a los pobres, que es la inflación. Tomamos deuda que la van a pagar la generación actual y las que vienen, pero sobre todo la van a pagar quienes más ganan, porque las deudas se pagan con impuestos, no con emisión de dinero. Y los impuestos a las ganancias, a los bienes personales, los pagan quienes menos ganan, no la inflación, que la pagan los jubilados y los que menos ganan. Y esa era la receta con la cual se financiaron las jubilaciones en los últimos años del kirchnerismo y que nosotros no queremos repetir ni seguir engañando a los jubilados ni al resto de los argentinos. Mazot, la última pregunta, ¿a qué hora y cómo termina la votación? Bueno, la hora es difícil, me animaría a adivinar en función de los oradores que quedan anotados, que va a ser en torno a las 4 de la mañana. Y bueno, por supuesto que nosotros confiamos en que los acuerdos que tanto tiempo nos llevó a discutir y hemos alcanzado y la convicción de que esta ley va a dejar mejor parado el sistema previsional para los jubilados de hoy y para los jubilados del mañana, va a terminar transformándose en ley. Y por supuesto nos vamos a ocupar de que quede claro, si no es que queda claro en este debate, para todos los afectados y empezando por quienes van a cobrar el 2 de enero un aumento extraordinario gracias al 82% móvil que otros vetaron y nosotros venimos hoy a darles como derecho, que quede claro que acá no hay ningún perjudicado ni mucho menos, sino que esto forma parte de la senda de cambio, de desarrollo económico, de crecimiento con equidad y sin inflación que planteó el presidente Macri hace 2 años. Muchas gracias, Mazot. Hoy en medio a ustedes, buenas noches. De todos los disturbios ya vamos a seguir hablando con otros diputados mientras sigue la sesión. En medio de todos los disturbios agredieron a nuestro compañero Julio Bazán de un modo bastante cobarde. Vamos a repasar ese momento. Pepe, Maru, acá el último foco, el último enclave de los manifestantes que todavía enfrentaban a la policía. Ya quedó dueña de la situación. Miren la cantidad de vehículos que hay, y la cantidad de efectivos. ¿Sabés por qué esos son mentirosos? Porque el pueblo. A ver, acá se vive, no. El pueblo acá, señores míos, no tiene ni balas, no tiene, ¿sabés que no tiene nada? ¿Sabés lo que tiene? Balas. Tranquilo. Piedras y palos. Bueno.
servicio la concha de tu madre! ¡Viejo de mierda! ¡Viejo botón! ¡Se cabeza la mona! ¡Viejo de mierda! ¡Culpa tuya, viene la policía! ¡Sí, la culpa tuya! ¡Alcahuete, muchacho! ¡De tu madre, que te huevo, viejo puto! ¡De mierda! ¡Ya está! ¿Pero qué va a estar? ¿Si él fue a llamar a la policía, loco? La policía, Sí, yo lo vi, loco. Se vino de acá llamando a la policía. Hasta la esquina se fue a traer toda la gorra, loco. Para que vengan a reprimir acá. ¡Es tu familia, hermano! Que no toquen nada. Sí, pero es tu familia. ¡Te lo voy a decir! Esa gente que estaba ahí no estaba manifestándose en contra de ninguna ley, son delincuentes, son agresores, tendrían que ser investigados por la justicia. Julio Bazán, para todos los que lo queremos y la audiencia también, ya está bien y en su casa. Le pegaron patadas, le tiraron piedrazos. Le tiraron ceniza caliente, no sé si se llegó a ver o entender en la imagen. Esa ceniza le hizo obviamente muy mal, no solo porque estaba caliente, le generó serias dificultades para respirar. Fue una situación de una agresividad insoportable, injustificable, irracional. Armada. Fueron a Julio Bazán, también hubo otro compañero nuestro, Domenech, agredido, pero insistieron, con la cámara prendida. Hay una chica que está con barbijo. Obviamente porque sabía que podía haber gases lacrimógenos. Y Julio Bazán tiene mucha experiencia en la calle. Fíjense que no respondió. 1000 marchas. Responde con profesionalismo y lamentamos esta agresión que no es de manifestantes, es de delincuentes. Es un periodista cubriendo justamente, por ejemplo, la represión a lo que estaban manifestándose. Así terminó. Julio Bazán está bien en su casa y le tiraron... está internado. Va a quedar internado toda la noche. Está bien, pero bueno, ahí tiene la ceniza en la cara. ¿Ven la cara de Julio que está blanca? Pero aparte ceniza, o sea, más allá de que te tienen ceniza y las dificultades para respirar que eso genera, la ceniza caliente. Claro, ¿y qué lleva ceniza caliente? Y después recibe ahí una patada, la imagen que se ve después de esto, recibe una patada en la espalda. Cobarde, por atrás. Por atrás, una patada en la espalda y después piedrazos, botellazos y escupitajos cuando está entrando, que lo sacan los propios compañeros en la entrada del subte. Esto fue en la Avenida de Mayo y 9 de julio, justo cuando arrancaba para hacer una salida en el flash del noticiero. Sí. Julio Bazán, y ahí está el móvil del canal Bueno. Sí. A ver, no van a lograr nada con esto. Solamente tal vez que los investiguen y terminen quizás teniendo que dar explicaciones a la justicia. Julio Bazán y todo el periodismo va a seguir cubriendo estas marchas, le guste a quien no le guste. Un dato para, digamos, justamente porque entre los responsables obviamente se va a investigar, ¿no? Los responsables de lo que pasó en Julio Bazán. Los datos que damos hasta ahora, hay 59 personas detenidas que están repartidas en las comisarías 13, 15, 30, 5 y en las comunas 15, 4 y 6. Esta es la información oficial que tiene la Justicia Federal, que está a cargo de la investigación. A lo largo de esta noche y mañana de la mañana la policía tiene que entregar el sumario policial con toda la información que tenga, incluida la relacionada con la situación de Julio Bazán, y hay algunas diferencias con los organismos de derechos humanos que están denunciando que hay más personas detenidas que todavía no están oficialmente consignadas a la justicia. Se espera que a lo largo de esta noche quede claro exacto el número, ¿no? Sí, vamos de vuelta al Congreso. Está nuestro compañero Gonzalo Asís con la diputada Graciela Camaño, que es jefa del bloque de senadores del Frente Renovador. Está. Exactamente, Nico. Bueno, hace un rato lo presentábamos a Mazot como una de las personas que arma, ¿no? Y que tiene mucho vínculo con todos los bloques. En el Frente Renovador ese rol lo ocupa Graciela Camaño y aparte lo ocupa desde hace muchos años desde el peronismo aquí en la Cámara de Diputados y en el ámbito político en general. Doctora Camaño, digamos,
hace rato que no veíamos una ley tan discutida, tan reñida y con tanto impacto en la puerta del Congreso y hacia afuera. Vos tenés que pensar que después de esta noche, si se vota afirmativamente la ley, 17 millones de argentinos van a ser un poco más pobres. 17 millones de argentinos van a perder el poder adquisitivo que estaban teniendo. Así que por supuesto que es una ley que impacta y mucho. Se trata de una acción política del gobierno de recortar los haberes de pensionados, jubilados, combatientes de Malvinas, asignación universal por hijos y por supuesto que conmociona. Ahora, usted trata habitualmente los temas constitucionales, donde muchas veces hay una mitad de la biblioteca, la otra mitad, temas muy vinculados a la filosofía. Ahora, los números son objetivos, digo, 2 más 2 es 4. Digo, ¿cómo puede ser que hace minutos nomás Nicolás Massot nos dice que los jubilados van a estar mejor, van a cobrar más plata, pero usted nos dice que van a cobrar menos plata? Sí es plata, digamos. Claro, en algún lado está. Bueno, va a ir a parar a las provincias, por eso tuvo la aceptación de los gobernadores y por eso los gobernadores han estado todo el día acá sacándose fotos. En realidad, los 75 mil millones de pesos que le van a sacar a estos 17 millones de argentinos van a ir a parar al gasto de las provincias, ¿no? Pero es la historia repetida. A mí me van a cobrar más o menos los jubilados, que es lo que en definitiva... 17 mil millones de jubilados van a cobrar 75 mil millones de pesos menos. Van a cobrar menos. La fórmula por la cual se le va a actualizar sus haberes es una fórmula que les quita, los descalza, porque el gobierno se queda con ese dinero en el paso de una fórmula a la otra. Y vos hablabas de constitucionalidad. Esta reforma o este recorte es inconstitucional. Este recorte va a tener muchos juicios de inconstitucionalidad, que ese es el otro tema. Un gobierno que vitupera a los diputados, a los abogados laboralistas y a la industria del juicio, genera una ley que tiene una gran conflictividad constitucional y que seguramente va a llevar a sede judicial a muchos jubilados. Chicos, los escucha la doctora Camaño. Acá Nico Wiñaski y Luciana Geuna. Le hago una pregunta, más allá del contenido de la ley que la escuchamos atentamente. Hoy, digamos, fue tan noticia el contenido de la ley como lo que pasó afuera y lo mismo la semana pasada. Si yo no entiendo mal, el Frente Renovador la semana pasada había decidido no sumarse en un momento al quórum, pero esta noche sí lo hicieron. ¿Me equivoco? Es así, ¿no es cierto? No, nosotros no dimos... nosotros no dimos el quórum. Nosotros lo que hicimos es hacer todas las acciones para mostrar nuestra disconformidad desde la campaña, porque además como esta ley estaba en los papers del Fondo Monetario Internacional, lo advertimos en la campaña, no dimos el número, cuando el número se formuló, bajamos y estamos discutiendo. O sea, se van a quedar sentados y votarán en contra. ¿En algún momento el kirchnerismo se les acercó para intentar levantar la sesión? Nico, mira, yo tengo el convencimiento de que en esta semana de la Navidad, que debiera ser una semana en que las familias en la Argentina estén esperando en paz y en tranquilidad su Navidad, los cristianos, los católicos fundamentalmente, la política le está ofreciendo el triste espectáculo del desastre callejero y bueno, y de los diputados que la gente no entiende qué es lo que hacemos, porque no tiene obligación de entender. Entonces, lo que intentamos en el día de hoy es, desde nuestro bloque, humildemente, transmitir paz, ser muy enérgicos en el planteo, ser muy enérgicos en la argumentación para la inconstitucionalidad de la ley, que yo creo que por ahí hay que caminar, pero tratando de no exacerbar más los ánimos de lo que ya estaban exacerbados en la calle. Es muy triste lo que nos pasó la semana pasada y esta semana en el Congreso, con un Congreso repudiado y con un Congreso con un mecanismo de seguridad que nos alejó tanto de la gente. Cada vez que el Congreso de la Nación, y lo hace muy seguido lamentablemente, va a accionar en contra de los jubilados, pasan estas cosas. Ahora, Camaño, usted decía que la gente, lo que pasó en la calle es
algo que generó la política. ¿Cómo es eso? Mirá, es cierto que vos tenés en la Argentina grupos organizados, ya desde el gobierno anterior, que a los disturbios callejeros le sumaban esa irracionalidad que tienen aquellos que pregonan el odio. Pero no es menos cierto que hubo muchísimos argentinos que hoy manifestaron, no solamente en las zonas aledañas al Congreso, en todo el país, en contra de esta ley. Y esos miles y miles de argentinos que se manifestaron porque tienen un derecho constitucional que los ampara y que les permite reclamar y les permite manifestarse. Tenemos que ser muy enérgicos y categóricos en el repudio a los grupos que violentan las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos. Y también tenemos que hacerle un reproche muy fuerte al Poder Ejecutivo Nacional, porque acá se podría haber recortado la política. Mirá, hay 6 jurisdicciones que en el presupuesto del año 2018 tienen aplicaciones de gastos superiores a la inflación. O sea, los jubilados los vamos a confinar, son 6 jurisdicciones, varias. A los jubilados los vamos a confinar a una fórmula por inflación, que te digo algo, es beneficiosa cuando el país está mal, pero cuando el país está en la normalidad no es beneficiosa la fórmula de actualización. Y además vulnera un derecho que la verdad nosotros lo trabajamos mucho, que es el tema de la movilidad. Cuando el kirchnerismo vino acá con la movilidad, nosotros éramos oposición. Giudice, Negri, Carrió, Pinedo, y en las comisiones se trabajó la fórmula de la movilidad. Hubieron explicaciones, hubieron trabajos de expertos que opinaron y pudimos modificar. O sea que realmente hubo un debate. En esta oportunidad ha venido sin ningún tipo de trabajo técnico que pudiera avalar de que lo que se está haciendo es como el relato oficial quiere hacerlo ver, mejor o favorable para los jubilados. No es favorable, sino que me expliquen, porque 2 más 2 son 4 en la matemática, por qué generan un ahorro de 75.000 millones de pesos que va a ir a parar a las arcas de las provincias. Esos 75.000 millones de pesos se les saca a los jubilados y a los pensionados. Camaño, hablando del recorte, una última pregunta, tenemos poco tiempo. ¿Los diputados y el Congreso va a hacer un recorte de sus gastos? Tengo entendido que sí, por lo menos lo que me ha dicho el presidente de la Cámara, que él quiere, en el término de su gestión, tener un ahorro de alrededor de 1.000 millones de pesos. Y te aseguro que más allá del PIN de oro, que es tan famoso por estos días, ¿Qué es el PIN de oro? En la Cámara, en la gestión... ¿Cómo? ¿Qué es el PIN de oro? Una factura que apareció de las identificaciones que tienen los diputados, es un pequeño PIN claro, que suelen otorgarle a los diputados cuando ingresan. Sí, un gasto que se hizo... Exactamente. Sí, que hizo el Congreso. A pesar de esto, digo, supuestamente vamos a tener un ahorro. Vos sabés que nosotros fuimos muy contrarios y fuimos muy criticados el año pasado cuando decidimos no aceptar el aumento en los pasajes. Realmente fuimos muy criticados, porque entendíamos que esto de que la manta es corta tiene y nos obliga a los dirigentes políticos a buscar ejemplaridad. Y lamentablemente nosotros vemos que estamos frente a un gobierno que con 22 ministerios no ofrece austeridad, con una publicidad oficial que cada vez... Mirá, te doy un dato. El 45% de la publicidad oficial significa bono de fin de año que le van a dar a los jubilados. Así que imagínate vos lo que se está gastando en publicidad oficial. Imagínate vos si no hay lugares para el recorte, si no hay lugares para la austeridad. Marcos Peña anunció en ADEPA que se iba a recortar la publicidad oficial. Sí, no tiene que existir. Los actos se hacen públicos a través del boletín oficial. Esta es una pésima costumbre que nos hemos tomado de identificar además las gestiones
municipales, las gestiones provinciales y la gestión nacional, con los colores y con las siglas y los nombres de los dirigentes. El Frente Renovador también en eso, Graciela. Toda la política, no solamente toda la política, por eso te estoy diciendo los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. La verdad es que a uno le da vergüenza tener que enfrentar una Cámara para decir, a partir de esta noche, si el oficialismo vota esta ley, vamos a tener 17 millones de ciudadanos más pobres y seguir viendo cómo seguimos en la jauja del gasto público. Me parece que ahí estamos fallando. Está fallando mucho la política en ese sentido. Y eso conforma la disconformidad que nosotros advertimos en las calles. La disconformidad de las calles no son los grupúsculos violentos. La disconformidad de la calle hoy convirtió a la manifestación que hubo en una de las manifestaciones más grandes de los últimos 2 años. Fue muchísima la gente que participó de la movilización y que mostró su disconformidad por lo que está sucediendo. Y esto tiene que ser atendido. El gobierno tiene que poder escuchar a tiempo los reproches sociales. Porque si no, después nos lamentamos y andamos inventando relatos de inestabilidad política. La inestabilidad política que hay hoy la ha generado el gobierno nacional con esta ley con la cual se ha encaprichado, teniendo posibilidades de hacerse de dinero desde otros lugares, que no sean los jubilados y los pensionados. Camaño, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en medio de la sesión. Se nos termina el programa. La invitamos al piso cuando usted quiera. Gracias, muy gentil, Gracias, Camaño. Franco, hay creo que la gente a esta hora más preocupada, te diré que por la reforma, está preocupada por el tema de mañana, si pudiera trabajar o no, si mañana va a haber transporte, si sí, si no. ¿Cómo va a ser el paro? Cruje la CGT, porque tomaron todos distintas decisiones, una distinta a la otra. Por ejemplo, el gremio de comercio, imagínate, estamos en fiestas, plena Navidad. Mirá si un comercio va a cerrar las puertas o va a hacer un día de paro ahora que tiene que vender lo que no vendió en el año. Imposible, así que no hay paro. Los colectivos van a funcionar, no se adhieren al paro. La UTA ya lo dejó claramente expresado en un comunicado. La Unión Tranviarios Automotor dice, nosotros no paramos, garantizamos el transporte público, no va a haber paro en ningún momento. Pero tren y subte... Tren y subte hay paro. A las 9 de la noche empezó el paro del subterráneo. Hasta las 12 del mediodía no funcionan los subtes. Y los trenes comienzan a parar a las 12 de la noche, aunque ya puede estar ocurriendo que haya menos formaciones circulando en este momento. Pero a las 12 sí no va a funcionar ningún tren para movilizarse mañana. Colectivos y taxis sí van a estar funcionando. Taxis también. Y los gremios de los choferes y los dueños de taxistas, de propietarios, no adhieren al paro, así que van a estar trabajando en las próximas horas. El paro termina a las 12 del mediodía, pero complica todo. Por ejemplo, bancos, que es una semana clave, ¿viste? Fin de año, trámites, cierres. Bueno, van a estar cerrados hasta las 12 del mediodía, o algunos bancos privados probablemente abran sus puertas, pero la ventanilla nada más. Si te acercás te abren, pero si vas caminando vas a verlo cerrado el banco. Sí. Esto va a generar mucho mañana empieza a quebrarse. Oficialmente. Moyano, Hugo Barrio. Rodrigo Alegre nos iba a contar quién es la jueza de la polémica. Claro, es la jueza Patricia López Vergara, la jueza del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Porteña. Hoy resolvió que el último recurso de la policía de la ciudad sea el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, además de que debían filmar el operativo y que debían entregar las operaciones, las filmaciones. Hicimos un pequeño informe sobre quién es la jueza y lo vemos. Los defensores y los líderes de agrupaciones gremiales, uno de los actores acá es ATE. Cada uno en su ámbito tenemos que poner nuestra función consagrada en beneficio de la democracia y si aspiramos a alguna madurez como sociedad y no sigamos creyéndonos que todavía somos jóvenes. Quien habla es Patricia López Vergara, jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada es la que prohibió el uso de armas letales por parte de la policía de la ciudad para el operativo en las inmediaciones del Congreso Nacional. Está a cargo del juzgado número 6 desde el año 2000.
y fue protagonista de conflictos recordados, como el de los manteros o el de los metrodelegados. Sin embargo, los fallos polémicos no son lo único que la destaca. Reconoció públicamente en más de una ocasión su debilidad por la decoración de lujo. En su despacho luce orgullosa sillones importados, cuadros valiosos de artistas reconocidos o una colección de lapiceras de primera calidad de $600 cada una. Según ella misma declaró en el 2012 en la revista Democracia, todo esto se debe a que los jueces deben trabajar en un ambiente lindo. También tiene su propia colección de perfumes franceses, carteras y zapatos. En esa entrevista, que brindó hace 5 años, ella misma sostiene una frase que quizás la resume a la perfección. Me encanta hacerme la ridícula. Ahí está la jueza de la polémica. Ya empiezo desde el llano. No sé si nos está viendo y escuchando el gran Joaquín Morales. Hola. Hola Joaquín, buenas noches. No, todavía no nos está escuchando. Mientras tanto, podemos dar algunos datos últimamente. Bueno, en principio lo que decíamos, el gobierno está confiado que tiene los votos. Nico, empezamos el programa dando el número estimado que está manejando el gobierno a esta hora. No sé, ahora estuvimos al aire, no podemos chequear si siguen ahí, pero estaba la plana mayor del gobierno. Vidal, Rodríguez Larreta, Marcos Peña. Rogelio Frigerio, ministro del Interior. El secretario del Interior, Sebastián De Luca, que también está en el minuto a minuto de esta situación. Se mudaron desde hoy temprano al Congreso. Se van a quedar ahí hasta que termine. Hasta que termine. Hoy hace un rato nos decían, ahora se supone que la calle está relativamente calmada, que digamos que no tenían horario, pero que la orden naturalmente, ¿no?, era quedarse hasta la hora que sea. Joaquín.